Lo primero, dar las gracias a la organización por contar conmigo para este congreso, en el que había estado de participante, de oyente, pero nunca de conferenciante. Entonces, pues muchas gracias. Bien, el título que traigo es El baile sanabrés como ejemplo de bailes tipo suite, características y análisis musical. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es explicar que el concepto ese de bailes tipo suite, ¿qué es, no? Cuando hablamos de suite, hablamos de danza, hablamos de sucesión de movimientos musicales de danza. Sus orígenes están en la Edad Media, cuando se emparejaban dos danzas contrastantes, generalmente de breve duración, con autores como Frescobaldi. No tiene una forma de ordenación fija de que todas las danzas fueran seguidas en el mismo orden siempre, pero sí que es cierto que a partir del siglo XVI es muy común encontrarlos en el trinomio pavana, saltarello y piva. Y luego ya con la suite solo barroca, la alemanda, la corante, sarabanda y giga, siempre en este orden, aunque en ocasiones entre estas danzas se incorporaba pues una chacona o unas vacas. En su gran mayoría, las danzas de la suite obedecen a una estructura binaria, es decir, están formadas por dos partes. He puesto una partitura para que se observara que a partir de aquí, hacia la mitad, es una parte y luego está la otra, y cada una de esas partes se repetían. Esto es interesante porque lo que veremos después también ocurre algo similar. En la música de tradición oral también es muy común encontrarnos bailes que suelen ir seguidos unos de otros. Aquí, por ejemplo, en Zamora, sin ir más lejos, el charro suele ir seguido de la jota, aunque no es algo específico solo de esta zona, se da en muchos lugares. Pero cuando el número de bailes o de danzas es mayor, que se emparejan, es mayor, se suelen incluir en lo que se denomina en la etnomusicología académica bailes tipo suite. Y hablo de etnomusicología académica porque los informantes y participantes de la tradición oral en activo no lo denominan así, para ellos es el baile y ya está. Pero cuando nosotros hablamos para estudiarlo, utilizamos esta denominación, bailes tipo suites. Es muy común encontrarnos en este tipo de fenómenos en la música de tradición oral, como comentaba, en las que hay un cierto orden también establecido. Si hablamos de danzas, se presupone, por ejemplo, en danzas de palos o de espadas, al ser una danza, pues ese orden sí que se sobreentiende más, pero también se da en bailes, como es el caso, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos de la rosca en Salamanca, formada por la escuadra, el charro y el fandango, o la rueda segoviana, que está formada por la entrada, jota o fandango, depende, bailes corridos y habas verdes, pero hay infinidad de ejemplos. Bien, en la comunicación de hoy nos vamos a centrar en uno de esos bailes tipo suite, que es el baile sanabrés, y concretamente en su música, aunque mencionaremos en algunas ocasiones parte de la coreografía, ya que no se entiende la una sin la otra, es música creada para ser bailada, aunque aquí no nos extenderemos demasiado en ese aspecto. Bueno, no creo que haga mucha falta hacer una introducción muy detallada sobre la comarca sanabresa, pero sí me gustaría dar unas pequeñas pinceladas para que nos podamos situar geográficamente. Sanabria, bueno, es principalmente conocida por su principal punto de interés, quiero decir, es el lago de Sanabria, que atrae a a multitud de personas anualmente a visitarlo. Está situada al noroeste de la provincia de Zamora y está limitando con León al norte, con Orense y con la zona portuguesa de Trás-os-Montes, la cual es una zona muy rica en patrimonio musical recopilado. Cuando hablamos de los bailes sanabreses, hablamos de todos los bailes, pues jotas, charros, muñeiras, lo que se baila allí. Pero cuando hablamos del baile sanabrés es algo más concreto y es estos bailes de tipo suite.
El baile sanabres es un conjunto de 5 bailes, de 5 partes, y se interpretan seguidos y en un mismo orden. Por eso que se incorpore dentro de la terminología que ya habíamos definido de bailes en tipo suite. Y generalmente es cantado por una o por un grupo de pandereteras que en los días de fiesta se juntaban para lo que denominaban hacer el baile. Esta forma de acompañar al baile era la más típica, pero cuando la fiesta era mayor y la economía del pueblo lo permitía, pues se contrataba al gaitero de la zona. Entonces la estructura de las piezas, de las que luego hablaremos con más detalle, ya era modificada porque había entre las partes pequeños interludios del gaitero o mismamente entre versos para permitirle pues, que se explayara o simplemente respirar en el caso de que el gaitero fuera quien cantaba y quien tocaba al mismo tiempo. Entonces esta era la forma más típica de encontrarnos. La panderetera cantaba a la altura real de la gaita, lo cual significa que tenían que forzar mucho la voz para llegar a unas tesituras muy agudas. Y de hecho estaban tan acostumbradas a hacerlo las intérpretes, que generalmente eran mujeres, que cuando no tocaban con la gaita, no cantaban con la gaita, también cantaban muy agudos cuando estaban solas. El baile sanabres tiene un apartado en el Cancionero de Folclore de Miguel Manzano, en el que recoge 13 suites, 13 bailes tipo suite. He localizado en este mapa más o menos dónde estarían situados esos pueblos y el lago de Sanabria, que es el puntito azul que he puesto en el medio. Y son los pueblos de San Justo, La Puebla, Cerdillo, Rábano. Hay 2 bailes de Vigo recopilados, Lobeznos, San Martín y Pedrazales, que son 2 pueblos, aunque es el mismo baile sanabres, según viene en el cancionero, Pedralba de la Pradería, Murias, Valdespino y Castro. Cuando yo comencé a estudiar el baile sanabres, con el propósito de mi trabajo de fin de estudios, como se ha mencionado anteriormente, mi objetivo principal era hacer un análisis musical para saber si se trataban de variantes melódicas o no, y en caso afirmativo, clasificarlas en busca de un mismo tipo melódico común, una línea melódica base, por así decir, a partir de la cual se pudieran haber ido desarrollando el resto. Para ello se tuvieron en cuenta el sistema melódico, si eran mayores, menores o modales, el ámbito y el perfil melódico, si las melodías tenían muchos intervalos o eran planas, el género y el estilo, que bueno, pues era el mismo en todos, y la estructura y el patrón rítmico de las melodías, que esto es lo que más información nos dio. Y se hizo sobre estos 13 bailes sanabreses, más uno más que fue recopilado en San Martín de Castañeda a Vita, que se encargó de juntar a más vecinas del pueblo de San Martín de Castañeda en febrero de 2017. Entonces, ese baile que nos cantaron allí también fue estudiado con los mismos parámetros que los que aparecen en el cancionero del autor. El objetivo no era calcular la antigüedad de estas danzas, de estos bailes, ni llegar a la melodía original, ya que es prácticamente imposible al carecer de material recopilado antes de los años 80. Pero lo que se intentaba, como decía, era demostrar la hipótesis de que eran variantes melódicas y de encontrar esa melodía que pudiera ser común a ellas. Bien, una vez demostrado el trabajo que se ha seguido desarrollando a partir de aquel que realicé, ahora estoy en busca ojeando cancioneros o escuchando todo el material sonoro recopilado, es encontrar donde hay partes de este baile sanabres, de las cuales ahora hablaremos, simplemente por conocer ya la estructura y las sonoridades y los comportamientos melódicos que tienen. Por tanto, entrando ya en materia, el baile sanabres, como les decía, es una suite compuesta por 5 partes que siempre suelen seguir, mejor dicho, este orden, que es corrido primero, jota ladeada, corrido segundo, jota chaconeada y jota punteada. Dependiendo de la zona tienen distintos nombres, pero en resumen estos serían las 5 partes. Ambos corridos están en compás cuaternario y
y las jotas, todas las jotas pues en compás binario de subdivisión ternaria, lo que sería un 6×8. Todas ellas pueden constituir por sí solos géneros autónomos, pero siempre susceptibles de ser integradas en un marco estructural más amplio, que sería el baile de sanabres completo. Y me gustaría ir hablando ahora de cada una de ellas más detalladamente. Bien, comenzamos con el corrido primero, y como voy a hablar de música, pues prefiero que primero la escuchen. No soy intérprete profesional, pero creo que puede venir de ayuda, si no luego es... Cuando mi madre cuece yo me enharino, pa' que diga mi novio que yo he cocido. Cuando mi madre cuece yo me enharino. Oh, malaya cigarro, malaya el humo, malaya quien se fía de hombre ninguno. Oh, malaya cigarro, malaya el humo. Y ahí cambiaría la jota, que sería ya la siguiente parte. Si se dan cuenta, en la pantalla solo tienen una estrofa, pero yo he cantado dos, y es porque se repiten, como antes les había mencionado en la suite barroca, pero que no tiene nada que ver, solo me parecía interesante. Bien, este ejemplo que he cantado y que pueden ver en la pantalla es el recogido en los pueblos de San Martín y Pedrazales, que las transcripciones que voy a usar hoy son todas sacadas de este cancionero de Miguel Manzano. Por lo general se refieren, el nombre, el corrido, se refiere al movimiento que se hace en el baile, aunque tiene otros nombres, como en algunos sitios lo denominan simplemente el baile, a esta parte. Y como decía, el nombre quizá viene de la parte coreográfica, ya que bueno, todo el baile sanabrés se baila en fila con parejas, y en este caso se desplazan hacia un lado y hacia otro, por eso que se ha corrido. La estructura es simple, es decir, está formada por solamente una estrofa, la cual está a su vez formada por dos frases, que sería la roja, la verde y la repetición de la roja. Generalmente es esta estructura. La mensura poética es una seguidilla, es decir, está formada por 4 versos de 7 sílabas, 5, 7, 5. Cuando mi madre cuece, 7, yo me enharino, 5, pa' que diga mi novio, pa' que diga mi novio, 7, que yo he cocido, seguidilla. Hay algunos casos en los que comienza por el segundo verso, por lo tanto la estructura cambia un poco, pero simplemente lo achacamos a un recurso de la memoria frecuente de empezar por el segundo verso. Pero bueno, me parece notorio porque, por ejemplo, antes teníamos cuando mi madre cuece yo me enharino, pa' que diga mi novio que yo he cocido. Y se repiten los dos primeros. Cuando mi madre cuece yo me enharino. Pero en Vigo, la segunda transcripción de Vigo, empieza por el segundo verso. De la tucapá, algún día los aires de la tucapá me sirvieron de olvido y ahora me matan. Y se repiten otra vez. Algún día los aires de la tucapá. Y aquí, pues, esta es la transcripción de Vigo y en rojo he puesto cómo cambia esa estructura, pero por lo demás es igual. En general, en todas las partes y en todos los bailes, la estructura de cada parte es fundamental para la coreografía o los movimientos de cada baile. La música que se crea para ser bailada tiene que tener una estructura muy definida para que los bailarines tengan claro cuándo hacer qué movimientos. Es la música la que ordena el desarrollo del baile y por eso siempre al principio Miguel Manzano nos pone ese ritmo de pandereta, que es en la que sería pues precaución, venga, hay que ponerse a bailar. Cuando empieza ya la melodía es cuando empiezan los movimientos y luego si hay un corte o lo que sea que nos esté avisando de que hay estribillo o lo que sea,
perdón, que nos avisa la música, quería decir, disculpen. Bueno, esto puede parecer un jaleo, pero en cuanto al ritmo de la melodía, se observó que todos comparten uno común, con algunas pequeñas modificaciones, pero que son más textuales que otra cosa. En los que tienen aquí, que empiezan antes, son ejemplos de que empiezan por el segundo verso, o sea que es bastante común, como se puede observar. El objetivo de hacer estas tablas, que pueden parecer tan liosas, es que era para... cogíamos de cada compás el patrón rítmico que más se repetía y creamos el base. Entonces, a la hora de encontrarnos con un corrido primero nuevo, pues esta es una de las características que va a tener, con pequeñas variantes, ya digo, pero... Y bueno, estas serían las características generales. También se percibe en el corrido primero que es un perfil melódico muy plano, no hay grandes saltos, salvo ya en las más evolucionadas, que pueden llegar a tener ámbitos más amplios. Y bueno, es reseñable que al principio se crea, ya en las más evolucionadas, en las primeras, ¿no? Un arpegio menor. Cuando mi madre cuece, na, 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 e incluso en algunas ya mayor. La segunda parte del baile sanabre sería la jota ladeada, pero si me lo permiten ahora voy a saltar al corrido segundo para explicar los dos corridos juntos y luego ya hacemos todas las jotas. Por tanto, el corrido segundo es la tercera parte de la suite, y igual que antes, pues voy a cantarla, ¿vale? Ahora voy a cantar la del pueblo de San Justo. Todas quedan avisados que ya todas son del cancionero de Miguel Manzano, ¿vale? Olvidar para querer es una ignorancia loca. Dejar secar una fuente para ir a beber a otra. Amores y dolores quitan el sueño. Yo como no los tengo descanso y duermo. Y luego habría otra estrofa que sería: suspiros que de mí salen de mi pecho ardiendo. Y se van a descansar. ¿Dónde está mi amor durmiendo? Si supiera doctrina como cantares, no me llamaran ruda los capellanes. Bueno, de la letra se podría decir mucho también, pero ya iban a ser demasiadas cosas. Entonces, bueno, el corrido segundo tiene una diferencia sustancial con respecto al primero, que es que este tiene estribillo. Por lo tanto, se baila igual la estrofa, corrido, pero luego este tiene estribillo. La parte de la estrofa coreográficamente, como decíamos, es igual, y en algunas localidades se le denomina, en lugar de corrido segundo, corrido largo, porque tiene el estribillo. En otras también se les llaman las habas o las avellanas, porque la letra las menciona, como en el caso de Vigo, que hablábamos antes, que dice: no quiero tus avellanas, no las quiero, no las quiero. Otro me las da de balde, tú me llevas el dinero. Dices que no las quieres y las regalas, y a la noche le llevas las avellanas. He cambiado la melodía, perdón, pero quería que se fijaran en la letra, así que bueno, no importa. Vale, la estrofa está formada por dos frases también, la roja y la verde, que corresponden en esta ocasión con una cuarteta octosilábica, es decir, 4 versos de 8 sílabas cada uno. Y tiene la misma, con la rima sonante en los versos pares, igual que en el estribillo, pero el estribillo es una seguidilla, que está formada por otras dos frases. Es curioso, entre las dos primeras frases de la estrofa hay silencios, que es esto de aquí. Entonces hay una pausa, pero no hay esa pausa entre la estrofa y el estribillo. Cuando no hay pausa se denomina que son estribillos imbricados, que es una de las características de la jota, del corrido segundo. También, en cuanto al ritmo melódico, es mucho más regular que en el caso del corrido primero.
Esto con tiempo y buena vista se puede ver que la mayoría de los compases coinciden unos con otros. Y eso sería todo en cuanto... Bueno, en el estribillo, que no he dicho cómo se bailaba, simplemente es con el paso base cambiar de lugar con tu pareja. Y ahora vamos con las jotas. Vale. La primera de ellas, que es el segundo movimiento del baile, es la jota ladeada. El cancionero Miguel Manzano señala en una nota a pie de página que esta presenta un tiempo más vivo de lo usual. Yo ahora voy a cantar la de Rábano para que nos hagamos una idea de cómo suena, pero no la voy a tocar muy rápida por la buena marcha de... No te quiero, que te pedí la afición. Otro pajarito vuela dentro de mi corazón. Quisiera, galán, quisiera contigo reconciliarme en un campo solitario donde no nos quiera nadie. Vale. Bueno, para el estudio de las jotas se siguió también de Miguel Manzano, porque es la obra por excelencia sobre la jota como género musical, que es un estudio muy exhaustivo de este género. Entonces seguimos la categorización que él emplea y decimos que la jota ladeada entonces pertenece al tipo 1, que es copla sola, sin estribillo. Está formada por dos frases, la roja y la verde, como siempre, las cuales a su vez están divididas en otras dos semifrases. La métrica de estas estrofas son cuartetas octosilábicas, de nuevo, y con rima sonante en los versos pares. Todas las jotas de la suite comienzan con una base rítmica similar, luego veremos las siguientes, y se diferencian especialmente por la forma. Esta recordamos que era la que no tenía estribillo. El inicio es siempre tético, siempre es en la parte fuerte, salvo pues en Vigo la de una pequeña excepción que empieza antes, pero es simplemente por motivos textuales. Por lo general son ámbitos reducidos y perfiles melódicos planos, aunque hay algunas que sí que están desarrolladas y llegan hasta una sexta o una octava, pero son las que menos. El baile consiste en marcar el paso base de un lado a otro, por eso que sea ladeada. Otra denominación que se usa en San Martín de Castañeda denominan a esta jota el jaleo. Y es porque su estrofa empieza así. Jaleo pide la niña, jaleo le voy a dar. ¿Para qué quieres jaleo si no lo sabes bailar? Uy, me pasé ya la jota. Vale, la segunda jota, que sería la cuarta parte del baile, es la jota chaconeada. A excepción en el pueblo de San Martín, que cuando fuimos a hacer allí el trabajo de campo, las vecinas nos dijeron que no recordaba que allí nunca se hubiera cantado una jota chaconeada. Y ese baile, el de San Martín, solo tiene 4 partes. Corrido, jota ladeada, corrido segundo y jota punteada, que es la última. No tienen chaconeada. Bueno, el término chaconeada nos recuerda a la danza barroco chacona, que no era sino un baile popular español de 3 tiempos también, y que en la suite francesa ocupaba el número final, siendo aquí en el baile Sanabres la penúltima. Pero además a mayores de esta coincidencia, no parece haber ninguna relación directa con esta danza, sino más bien tiene que ver con la etimología de chacón, talón, por la manera de ser bailada. Voy a cantar ahora la jota chaconeada de la Puebla, de Puebla de Sanabria. Dentro de mi pecho tengo una pesa de billar donde juegan a los naipes mi amor y tu falsedad. Ole mi morena y ole, dentro de mi pecho tengo. Si quieres
echas la culpa al amor, ole mi morena y ole, si quieres que yo te quiera. Hasta ahí. Vale. Entonces, bueno, es la parte con más variaciones en cuanto a estructura. Nos hemos encontrado de distintas jotas chaconeadas. La más abundante es la de tipo segundo, de estrofa más muletilla, que es el caso de aquí. La muletilla es pues el ole, mi morena y ole en este caso, ¿vale? Son textos que no tienen gran sentido gramatical que apoye al resto de del significado de la estrofa, pero que proporcionan riqueza musical. También nos encontramos algunas jotas chaconeadas de tipo 3, que es copla más estribillo corto, y alguna de tipo 5, pero no es muy común esto, que es copla más estribillo imbricado, que es lo que será luego la jota punteada, de la que ya hablaremos, como en el caso de San Martín y Pedrazales, recogida aquí. Rítmicamente es muy similar a la jota ladeada y se diferencia de ella en las características melódicas y en la estructura, por supuesto. Las melodías de cada semifrase están relacionadas con el resto. Tenemos ahí la primera frase, que es igual que la segunda y que es igual que la repetición, pero con una pequeña variación porque es el final. Bueno, en cuanto al ritmo es lo que decíamos, que se parecían todas mucho y que dependían simplemente de la estructura. De nuevo, los dos primeros compases, que en muchos están en blanco, y en Vigo, en Lobeznos y en Castro, tienen música, es porque empiezan con el segundo verso. Y bueno, y la última de las jotas que nos queda por ver hoy es la jota punteada. Y voy a cantar la del pueblo de Valdespino. Uy. Aquí. Estrellita reluciente, que andas a la par del sol. De los amores que tengo, dime cuál es el mejor. Y aquella morena que por allí va, la llamo y la llamo, no quiere llegar ni quiere venir. Y aquella morena que va por allí. 5 letras tiene el nombre del hombre que yo más quiero. La primera es una A, de las otras no me acuerdo. Y aquella morena que por allí va, la llamo y la llamo, no quiere llegar ni quiere venir. Y aquella morena que va por allí. Vale, esta última jota presenta una estructura de tipo 5 que, como decíamos, es copla más estribillo imbricado, que se representa con esta línea de puntos de aquí. Vale, la estrofa está dividida en 2 frases, como es usual. En este caso se parecen mucho, pero no tiene por qué serlo. Bueno, de hecho, son prácticamente idénticas, salvo el final. Y bueno, la estrofa es una cuarteta, suelen ser la mayoría de ellas dodecasilábicas, de 12 sílabas, pero también nos encontramos decasilábicas, pentasilábicas o hexasilábicas, entre las más habituales. Eso del estribillo, perdón, que de la estrofa son octosilábicas las cuartetas. La característica principal es el estribillo, no porque esté imbricado, sino porque está formado por terrazas. Las terrazas es un recurso compositivo que consiste en coger un motivo musical y transportarlo, en este caso descendentemente, siempre con el mismo intervalo, y la repetición de ellos. Aquella morena que por allí va, la llamo y la llamo, no quiere llegar. Y se repite, no quiere llegar ni quiere venir. Aquella morena que va por allí. Y es común en todas las jotas punteadas. El patrón rítmico, como decíamos, salvo algunos casos, es
comienza siempre de manera tética en la parte fuerte del compás. Al comenzar a estudiar esta jota punteada me planteaba si, porque no he hablado aquí de la coreografía, pero se baila apoyando el talón en el suelo la estrofa y luego el estribillo normal, cambiando de la pareja. Entonces yo me preguntaba cómo era esta la jota punteada, si se bailaba con el tacón, chacón, y no era la chaconeada. Pero bueno, haciendo el trabajo de campo me resolvieron las dudas porque, claro, me explicaron que se llamaba punteada porque el estribillo se hace con el picao, que es el paso base, que se baila de puntillas, por eso punteada, que es lo más habitual, pero es que aquí se tiene que marcar mucho, que es con la punta, y es mucho más saltado. Entonces venía de ahí y chaconeada quedaba para la segunda jota, que era como debía ser, era que a veces pensamos más de lo que debemos. La jota punteada es la más evolucionada de todas las de la suite, puesto que presenta ámbitos muy amplios y el desarrollo del perfil melódico con más movimientos que el resto. Y hay más abundancia de tonalidad frente a la modalidad, no como en el resto de jotas. Y bueno, estas serían las características principales del baile sanabrés, de sus 5 partes. Lo que nos permite ahora haber hecho este estudio es, como decíamos, pues poder coger un cancionero o un disco o escuchar una tonada en la radio, en programas de música de tradición oral, por supuesto, es poder reconocerlos y decir, anda, esto me suena a una jota punteada, que quizás sea la más reconocible sin haber escuchado mucho baile tipo suite. Entonces yo lo que les traigo hoy es un ejemplo. Y por ejemplo hemos cogido el cancionero del maestro Aedo y vemos esta canción que es Mi alba tú me robaste, que es de Santa Colomba de Sanabria. Y si la examinamos, bueno, vemos que está en un 3×4 y nosotros hemos dicho que era un 6×8, pero eso pueden ser criterios de transcripción simplemente. Pero vemos que está formada por la estrofa y cuando llegaría el estribillo, que es pícame pulga, pícame diablo, toda la noche me estás picando, está formado también por terrazas. Luego vemos otra que es jota menuda, que también correspondería a un estribillo de jota punteada, o el lavando que también correspondería a una jota punteada. No todo lo que esté formado, un estribillo por terrazas, es jota punteada. Hay que también valorar el resto de características que hemos mencionado, como sobre todo pues el comportamiento melódico que sea similar al de... Estas dos últimas eran de Puebla de Sanabria. Lo que decía, que no todo entra en jota punteada, pero por eso he explicado el resto de... Hay que cumplir el ritmo de la melodía, el comportamiento melódico, el perfil. Entonces, bueno, a modo de conclusión, nada, recapitular que los bailes tipo suite, a los que nos referimos en etnomusicología, son grupos de bailes que se suelen interpretar seguidos y en un mismo orden y que se entienden como un todo único, aunque recordemos que nos podemos encontrar cada una de estas partes por separado. Y resumiendo ya el baile sanabrés, diremos que está formado por 5 partes, salvo en el caso de San Martín de Castañeda, que solo son 4, que es el corrido primero, que tiene solo estrofa. La jota ladeada, también estrofa sola. Corrido segundo, estrofa más estribillo imbricado. La jota chaconeada, con la que hay que tener cuidado porque hay distintas estructuras, pero bueno, he puesto ahí estrofa más estribillo y estrofa más muletilla. Estrofa más estribillo corto debería ponerse en la chaconeada, que es el más común. Y la jota punteada, estrofa más estribillo imbricado y formado por terrazas, que me parece algo muy, muy reseñable. Entonces, bueno, pues esto sería... he llegado al fin de la comunicación. Como dejamos entonces las preguntas para el final, pues luego estaré encantada de hablar con ustedes y que me digan todas las preguntas y todas las cuestiones que quieran. Y gracias por la atención.